Es la noche de César. Desde Jerusalén, con César Vidal. Ya estamos de regreso para continuar con esta parte especial de estos dos programas tan especiales que estamos radiando en directo desde Jerusalén, la capital de Israel. Y precisamente antes de presentarles a nuestro siguiente invitado, tengo que contarles una anécdota que ayer vivió el equipo de Es la Noche de César. Estábamos visitando el Yad Vashem, el Museo del Holocausto, cuando en el momento en el que estábamos colocando unas velas delante de algunos de los justos entre las naciones que salvaron a judíos durante el Holocausto, nos encontramos con uno de los supervivientes, un amigo de muchos años que se llama Maurice, que estaba allí precisamente y que nos contaba su experiencia del Holocausto. Él era originalmente griego de Salónica, griego sefardí y griego judío que había perdido nada más y nada menos que a 81 familiares en el curso de la Shoah. Persona que, por supuesto, como todos aquellos judíos que fueron expulsados de España en 1492, seguía sintiendo esas raíces y había conservado el español que hablaban esos judíos que se vieron expulsados de aquella manera absolutamente injusta del territorio hispano. Precisamente de la lengua que hablaban esos judíos es de lo que vamos a conversar con nuestro siguiente invitado, que es Eliezer Papo, que es profesor de ladino en la Universidad Ben Gurión de Beersheba. Eliezer, muy buenas noches, muy bienvenido de nuevo. Buenas noches a vosotros y bienvenidos a Jerusalén. Bueno, la primera pregunta que uno se hace, porque es que es absolutamente obligatorio, es cómo puede sobrevivir una lengua como ese judeo-español, el judesmo, el ladino, como se le quiera llamar, después de más de medio milenio y desarraigada de una tierra que ha expulsado injustamente a los judíos. ¿Cómo puede ser que durante medio milenio esas comunidades que van pasando por los más distintos países se sigan aferrando a esa lengua? Para mí es una cosa muy normal. Yo no veo en esto ningún milagro. El milagro se puede ver hoy en día cuando la lengua sigue continuando aún el Holocausto. Pero hasta el Holocausto era una cosa muy normal. Esto era sus lengua. Y la mantuvieron como cualquier grupo que mantiene su lengua. Ni por España, ni por amor de España, ni por mucha conocencia de España, solamente por ser sus lengua. Y de esto hay tantas y tantas anécdotas que una grande parte de los sefaradim, especialmente el populacho non educado, ni supieron que esto era una lengua española. Era solamente la lengua que hablaban. La llamaban Gidio, Judio, Gigio, Judesmo. Quiere decir, la más grande parte de nombres que empleaban para designar la lengua eran relacionados al etnónimo judío. ¿Cómo pasaba con el yiddish, por ejemplo? Sí, yiddish, mismo como yiddish en alemán significa judío, así Gidio, Gigio, Judio, Judesmo, en judeo español significa judío. Por cierto, usted nació en Sarajevo, en lo que era antes Yugoslavia. ¿Había mucha gente allí que hablaba ladino en su infancia? ¿Era común encontrarse con judíos que hablaban el ladino? Claro, esto tiene que ver con la edad. Siendo que yo crecí en una casa un poco abnormal, quiere decir, mis parientes se separaron y mi madre se retornó a vivir con su madre. Así que yo soy uno de los pocos que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial y mucho después. Nací en 69 y sigo hablando. Hasta todos los que nacieron hasta el 6 de abril 1941 lo hablan como su lengua materna, es normal. El 6 de abril es la fecha de la invasión de Yugoslavia por Hitler. Entiendo. ¿Cuántas personas hablan ladino hoy en día? Esto es una cuestión muy problemática, siendo que hay niveles de hablar. Así que en Israel hablamos de a lo manco unos 200.000. Unos 200.000, está muy bien, ¿eh? 200.000, pero no, claro que la más grande parte de ellos tienen unas conocencias pasivas de la lengua, son capaces de llevar una conversación, lo que se llama conversación de cocina. Quiere decir, saben nombres de comidas, saben decir, no me des de esto y dame de esto y dónde está el pan y pásame la sal. Además, si tienen que hablar de otros aspectos de vida,
no sé, de ingresos o de precios o de cualquier otra cosa que no la sintieron en la cocina de sus nonas, entonces pasan a otras lenguas. El problema del ladino hoy en día es que realmente en el mundo mundial entero no queda ni una sola persona que hablase judeo-español como su única lengua. Para seguir desarrollándose de una manera natural, una lengua debe tener un nucleus, un grupo de gente que dependen exclusivamente de esta lengua, que no pueden expresarse en ninguna otra lengua, y entonces ellos dependen de la lengua y la lengua depende de ellos. Y entre los sefaradim ya no tenemos este tipo de situación más para nada. Quiere decir, los que viven aquí todos hablan hebreo. Claro. Y los que viven en Turquía hablan francés y turco. Y los que viven en Yugoslavia hablan serbesco o bosniaco, como no llaman a esta lengua hoy en día. Así que no queda ni uno solo que depende de esta lengua, pero que sí la puede usar y emplear. Así que de 200.000, llevar una conversación simple, los 200.000 son capaces. Pero después, si uno quiere tener con ellos una conversación que incluiría algo de subjuntivo, por ahí se pierden, porque como uno no emplea subjuntivo con su nona, entonces lo desconocen. A todo esto, ¿Israel es el país donde hay más gente que habla ladino? Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Quedan otros 20.000 en Turquía, haciendo así la Turquía el segundo país en el mundo. Y después vienen Estados Unidos, creo, por donde se fueron unos de Turquía y otros de otros países balcánicos. Y después puede ser, creo que puede ser que haya más balcánicos en Francia que, por ejemplo, en Bulgaria. En Bulgaria quedan solamente 5.000 judíos. En Yugoslavia entera, lo que antes era Yugoslavia, quedan más o menos 5.000, 2.000 de los cuales seguramente, a lo manco 2.000 son ashkenazis. Así que en todo lo que era una vez, quiero decir, en los 6 países yugoslavos, ex-yugoslavos, hoy en día no tenemos más que 3.000 sefaradim. Y si se toma en consideración el facto que la más grande parte de estos también son gente manceba, que más no hablan, en Europa, en todo en junto, no queda mucho. Es curioso que además, es lógico, el ladino, a medida que los sefardíes se iban desplazando por la cuenca del Mediterráneo, iba absorbiendo lógicamente términos e influencias de otras lenguas, como pasó con el yiddish. En el caso del yiddish tomaron del polaco, tomaron de otras naciones, del lituano, etcétera, etcétera. ¿De dónde absorbió más ese ladino que se iba desplazando por el Mediterráneo? Es muy lógico que una lengua que tenga mucho contacto, que es una lengua de una nación dispersada por el mundo, y los judíos no son los únicos, podemos ver los armenios también, o los gitanos, o cualquier otro grupo que vive en muchos países, es muy lógico de adoptar palabras de otras lenguas, pero lo especial del ladino es que no se toman solamente las palabras, sino también los sufixos gramaticales. Así que les daré un ejemplo. Si en español yo puedo decir asno, ¿no? Y el hecho de asno es asnedad. Ahora, en judeo español no solo que puedo usar 3 palabras diferentes, una española que es asno, una hebrea que es hamor, una turca que es eshek, sino que también puedo usar los 3 sufixos gramaticales de cada una de estas lenguas, ajustándolo a cada uno de los nombres. Quiere decir, yo puedo hacer asno, asnedad, asnelik, asnut. Hamor, hamoridad, hamorilik, hamorut. Eshek, eshekidad, esheklik, eshekiut. Esto nos da una riqueza lexical impresionante, porque cada una de estas 9 palabras significa algo diferente. Quiere decir, asno es una persona que hace tonterías, no solo por ejemplo, el animal. Sí. Pero hamor, por ser hebreo, la lengua santa del grupo, entonces hamor es una persona que hace tonterías religiosas graves. Ahora, eshek emplean siempre el turco para ajustar un sentido cómico. Entonces, eshek es una persona que hace tonterías que nos hacen reír. Entiendo. Y así también con los sufixos. Por ejemplo, la asnedad
la hamoridad y la shekidad no son la misma cosa. Hamorilik, por ejemplo, es lo que uno paga al patrón de la caravana de asnos. Claro. Así que cada una de estas palabras tiene un significado diferente y estas nianzas, que las conocen solamente los parlantes naturales, son la verdadera riqueza del ladino. ¿Existen distintas familias dentro del ladino, distintas formas de ladino? Definitivamente. Existen dialectos diferentes, especialmente los que estuvieron en el norte de los Balcanes y no en ciudades de porte, es decir, sin contacto con España, por medio de la mar, hablan, antes que todo preservan la F etimológica, fijo, fija, fazer, sí. Pero esto se preserva tanto en Salónica, que era una ciudad de porte. Ama, en las partes continentales, por ejemplo en Bosnia, de donde vengo yo, se habla también de una manera cerrada. Quiere decir, cada O non accentuada convierte en U. Cada E non accentuada convierte en una I. Así que, no sé, querido figlio, ti voy a decir una cosa. Allora, por ejemplo, en Monastir, en Macedonia, no solo que hacen todas las cosas que estamos haciendo nosotros en Sarajevo, quiere decir, preservando la F etimológica, cerrando la O en U, cerrando la E en I, sino que también la A final la convierten en E. Por ejemplo, un monastir lì diceva una frase como: tengo una figlia casada que vive en Naharie, si llama Susanne. Lo que significa, tengo una hija casada que vive en Naharia, se llama Susana. Pero todas las As finales convierten en Es. Ahora, también hay grupos que tuvieron más contacto con italiano, y por esto no solo que toman palabras italianas, sino que también toman formas italianas por palabras españolas. Así que en lugar de decir comunidad, ya dicen comunità. ¿Sí? Entre los parlantes naturales no toma más de un minuto para definir de dónde viene el otro. Sí, supongo que como en España, para saber si viene de Andalucía o sí, de Asturias o de Valencia. Sí, es bastante lógico. La verdad es que lo entiendo. Por cierto, en Israel se mantiene una revista en ladino que es Aquí Jerusalén, que lo edita la Autoridad Nacional del Ladino. ¿Qué es la Autoridad Nacional del Ladino? La Autoridad Nacional del Ladino es incorporación de un deseo del Estado de Israel de preservar las dos lenguas judías que fueron casi aniquiladas en el Holocausto, quiere decir el judeo español y el yiddish. Así que, según la ley, en el mismo momento fueron formadas dos autoridades nacionales, una para el yiddish y otra para el ladino. Y por medio de esta institución, el Estado quiere adelantar tanto el aspecto académico, de la enseñanza académica de la lengua, mismo como todo tipo de proyectos comunitarios, de ayudar a establecer todo tipo de círculos de judeo español en ciudades israelíes diferentes. Así que ahora yo no soy bueno con los números, por esto estoy en las humanidades, ma creo que la Reshut existe ya unos 20 años, y después de haber existido 20 años ya tenemos más de 20 ciudades en Israel en las cuales hoy en día hay círculos de parlantes muy activos. Y todo esto no existiera sin los cursos que organizó la Autoridad Nacional para edificar y educar a la gente de ser capaces de organizarse y de tener unos círculos privados. ¿Hasta qué punto esa labor que lleva a cabo la Autoridad Nacional, la revista Aquí Jerusalén, la emisora Kol Israel, es decir, la voz de Israel, hasta qué punto tiene una tremenda competencia con el español actual?
Es decir, gente que de pronto dice, bueno, ¿para qué voy a aprender ladino si en realidad el español interesante pues es el español de hoy en día? Bueno, para responder me tomará 2 minutos porque no hay ningún problema. Les contaré una anécdota. Me convidaron a participar en un congreso internacional en Verona, congreso de romanistas. Y yo les dije que estoy pronto, pero que tengo una condición, quiero hablar en judeo-español. Me dijeron, no, es totalmente imposible, ¿quién te va a entender? Les dije, sos romanistas, y vos haré claro que cada uno de vosotros puede irse a la casa y ajustar a su CV que perfectamente domina una lengua romana, que es el judeo-español, que es una variedad del español. Me dijeron, bueno, tienes que mandarnos el texto de antemano. Les dije, no, lo que yo estoy pronto es, si durante el primer minuto me digan que no me entienden, voy a pasar a otra lengua y no pasó nada. Vengo yo por ahí y empiezo a hablar en judeo-español. Ahora, antes de que hablé yo, hablaron unos franceses, la gente los demandaron en francés. Ellos respondieron en francés. Otros hablaron en portugués, les demandaron demandas en portugués, respondieron en portugués. Ahora, yo escapé de hablar. Entender, todos me entendieron, pero para me demandar, no saben cómo demandarme. Entonces uno me dice, pero si yo lo demando en francés, ¿me pueda responder? Le digo, sí, pero en judeo-español. Entonces él me demanda en francés, yo le respondo en judeo-español, otro me demanda en italiano, se levanta uno, me dice, livornés, va. Le digo, perfecto. Entonces él demanda en dialecto livornés, yo le respondo en judeo-español y nos entendimos perfectamente. Así que yo no veo ninguna competición entre estas dos lenguas. Uno que sabe judeo-español, le viene muy fácil de... Yo también puedo pasar al español, es que saldrá falso, porque cuando tengo de hablar sin je, y sin je, y sin sh, y de emplear en lugar de esto una j, y decir que lo sé yo, mujer, ojo, y que lo sé yo, sale un poco falso, pero soy capaz de lo hacer. Y también todos los parlantes de español, si querían, podrían pasar a hablar a manera de cómo se habla judeo-español muy presto. Claro, un madrileño que quiere jugar el rol de uno de andaluz, bueno, dentro de 5 minutos descubren que no es realmente de andaluz. Sí. Mismo Ancina iban a descubrir inmediatamente que un español no es realmente un sefaradí. Son dos variedades de una misma lengua, así que yo no veo ninguna competición. Por cierto, yo me he preguntado muchas veces si en el caso del ladino no se conserva el sonido original de ciertas letras en español. Por ejemplo, nosotros hoy en día hablamos del Quijote, pero yo siempre me he preguntado si cuando se escribe el Quijote en realidad hablaban de Don Quixote, y la prueba está en que, por ejemplo, los franceses cuando tienen que transcribir eso, lo transcriben precisamente como Quijote, es decir, tal y como lo hubiera dicho un sefardí. Pues los lingüistas saben muy bien que todo lo de G y de reducción de 3 fonemas diferentes en español, quiere decir de la fonema sh, como en palabras enxugar, de fonema j, como en palabra yugo, jugar, de fonema j, como en mujer, hijo, hija. Todo esto pasó en el siglo XVIII. Quiere decir, no solo que a los tiempos de Cervantes hablaban con je y con je y con sh, sino hasta ayer. Hasta el siglo XVIII hablaban así. Y en un cierto momento, por ciertas modas de hablar, pasaron a G. Bien, me parece bastante claro. ¿Cuál es la presencia del ladino ahora mismo en los medios de comunicación en Israel? Casi inexistente, porque lo que sí tenemos es un programa de Radio Israel en el cual unas cuantas veces a la semana hay noticias, pero ninguno realmente no depende más de estas noticias. Y la gente ya sintieron, aquí todos somos malatos de noticias, es una jazinura especial, entonces la gente desde las 6 de la mañana siguen oyéndolas, y hasta que las oyen en judeo-español a las 8 ya se hicieron viejas. Lo que manca es tener dramas en judeo-español, tener telenovelas. Si el gobierno español o cualquier persona que va oyendo este programa quiere adelantar lo del judo español, se lo puede hacer con telenovelas. Creo que tanto la gente de la Academia Real Española están conscientes del facto
que las telenovelas hicieron más por la lengua española sí, es que cierto. la Academia Real desde que fue creada. Sí, no tengo ninguna duda. Entonces, si tuviéramos hoy en día una telenovela en judeo-español en Israel o en una mezcla de judeo-español y hebreo, esto adelantaría mucho. A sentir noticias viejas por la noche, las mismas guisadas y fregadas y fritadas que sentimos 24 veces por el día, esto a mí no me parece como manera de ayudar a una lengua a sobrevivir. ¿Cómo se escribe el latino? ¿Utiliza el alfabeto hebreo aljamiado, como se dice a veces, o utiliza el latino? Yo lo he visto escrito de las dos maneras, por esto lo digo. Hasta los empecillos del siglo XX, todos lo escribían a la hebraica, quiere decir lo que se llama aljameado en español. Con la creación de estados nacionales en los Balcanes, cuando la autonomía educacional judía fue embaldada y los mancebos judíos o los jóvenes judíos fueron mandados a escuelas generales, entonces más no tuvieron tiempo para empezar grafía hebrea y tal y cual, entonces escribían judeo-español tal y como escribían la lengua del país, hasta que en Serbia escribían judeo-español con letras cirílicas. En Grecia hubo gente que escribía en judeo-español con letras griegas. Hoy en día, la más grande parte de los parlantes no son nacidos de Israel. Por esto les viene más culay y más natural, quiere decir más fácil y más natural de escribir judeo-español con letras latinas y no con letras hebreas, porque una grande parte de ellos tienen problemas de escribir hebreo con letras hebreas. Así que siguen escribiéndolo con latinas, pero definitivamente no a la española. Porque yo... Claro, sí, es... Claro. Es obvio, sí, eso se cae de su peso. Por cierto, usted ha publicado una novela que se titula La Megilá de Sarai. ¿De qué trata esta novela? Esta novela es una prueba mía de ver si se puede escribir hoy en día literatura oriental en una lengua occidental. Quiere decir, si uno melda la Biblia, si uno lee la Biblia, por la primera vez y por la segunda vez y por la tercera vez, no nota que Abraham sigue siendo vivo otros 20 años y la fábula solo no se concentra en él. Y hay que leer el primer libro de Moshe, es decir, el libro de Génesis, unas cuantas veces para notar que realmente el que pensamos que era el personaje más importante de este libro sigue siendo vivo y la fábula no lo toca. Entonces yo quería escribir un libro no sobre una persona y no sobre una familia, sino sobre una comunidad donde los siglos pasan y los protagonistas se trocan y la historia realmente no es historia personal, sino historia de una entera comunidad. Me parece muy interesante. ¿En qué está ocupado ahora Eliezer Papo, aparte de seguir dando clases de ladino? Investigación, antes que todo, investigación de literatura judeo-española. Acabo de escribir un libro sobre parodias judeo-españolas sobre la Agadá Pascual, que es cuando un español mira a los sefaradíes, él nota que son judíos. Cuando un judío mira a los sefaradíes, él tiene que notar que son españoles. Ahora, todo lo de parodia sacra, que fue un género muy, muy, muy desarrollado en España en la Edad Media. Es cierto, sí. Entre los sefaradim se mantuvo hasta el Holocausto. Quiere decir, continuaron a usar textos santos o textos sagrados o textos consagrados para tratar la actualidad, que es una cosa muy español. Y bueno, esto es una ilustración de cosas que hago. Investigaciones de literatura, digamos. Está muy bien. Pues, Eliezer, yo tengo que darle las gracias por haber estado con nosotros esta noche. Como en otras ocasiones en que hemos tenido el placer de tenerle, yo creo que ha sido, pero muy ilustrativo lo que ha contado, aparte de enormemente ameno, y estoy convencido que la gente que lo ha escuchado lo ha disfrutado mucho. Y yo tengo la costumbre de regalar siempre uno de mis libros a aquellas personas que tienen la amabilidad de venir a este programa.
siempre les digo que no están obligados a leerlo, es simplemente un pequeño regalo. Y he escogido El médico de Sefarad por razones obvias. También es una novela y está relacionada con un personaje judío que se vio trasplantado de su tierra, expulsado de su tierra, pero que curiosamente cuando acabó recalando al final en Eretz Israel decidió que lo enterraran como Hasefardí, lo cual quiere decir que recordaba aquella tierra de la que había salido. Era Maimónides, por supuesto. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa y regresamos enseguida con la continuación de este programa especial desde Jerusalén. Es la noche de César.